es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Presencia en nuestra vida, necesitamos más de tu consejo. Ayúdanos, háblanos, guíanos, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Ayúdanos en todo lo que hagamos, emprendamos, realicemos, porque tú eres Dios mío, Señor, quien sabes la dirección que necesitamos. Tú eres Dios mío, Señor, que nos da esa dirección y nos llevas hacia tierra de bendición, hacia la tierra que fluye leche y miel, Señor. Háblanos en esta noche, conforme sea nuestra necesidad, conforme sea, Dios mío, el propósito en nuestras vidas, porque cada día necesitamos más de ti. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden sentarse bendiciendo el nombre de nuestro Dios, dándole gracias al Señor, porque el Señor es bueno. Le hemos alabado, hemos glorificado su nombre y estamos aquí para bendecirlo, y vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos a entrar en el tema de la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, el domingo pasado veíamos los cinco principios para edificar nuestras vidas, y son principios que lo necesitamos en cualquier momento, cualquier edad de nuestra vida. Necesitamos estos principios. Voy a hacer un pequeño recuento porque el tema de esta noche es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que veíamos como los principios: la prudencia, el proceso, la paciencia, el perdón y por último el propósito. Así que vamos a estar compartiendo hoy sobre el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de Dios? Pero veíamos ese propósito que Dios tuvo en la vida de José. El propósito que tal vez ni él mismo entendía, por el sufrimiento, la dificultad, el haber sido apartado de su familia, y todo este propósito y todo este proceso que él vivió. Adelante, cuando él fue nombrado gobernador de todo Egipto, se dio cuenta cuál era el propósito, y que todo este tiempo, 13 o 14 años que duró el proceso, el Señor lo capacitó, pero que no fue fácil. Hubo sufrimiento, hubo dolor, hubo dificultades que tuvo, y que en medio de esas dificultades él decía: pero ¿por qué estoy acá? ¿Qué será lo que hice? ¿Qué será lo que está pasando? ¿Por qué me metí en esto? Y pensaba muchas cosas que pues la palabra del Señor no nombra todo exactamente lo que él pasó, pero pasó dificultades. Y el propósito específicamente en la vida de José era que él tenía que, o el Señor lo envió adelante, adelante de su familia, para cumplir una misión, y esa misión y ese propósito era preservar su familia, preservar el pueblo de Israel. ¿Por qué? De la sequía, de lo que venía, de los 7 años de sequía, 7 años de abundancia, 7 años de sequía, y el Señor iba a preservar la nación, la familia en ese momento de Jacob, pero tenía ese propósito, y ese propósito solamente se vino a conocer ya cuando José fue gobernador, y el Señor, como leíamos o como veíamos el domingo pasado, el Señor lo capacitó en la abundancia, lo capacitó en la escasez, lo capacitó en la casa de Potifar con toda la abundancia, lo capacitó en la cárcel porque aprendió a administrar también la escasez. A veces a la gente, a veces pensamos que solamente podemos administrar abundancia. Y yo he escuchado personas que hablan y siempre dicen: si yo tuviera tales cosas, y si yo tuviera tantos millones, y si yo tuviera tantas cosas, yo haría esto, yo haría lo otro, y se imaginan muchas cosas, y se imaginan administrando abundancia, pero uno puede decir: bueno, pero vuelva a la realidad, y la realidad es que no hay mucho, o hay escasez.
y entonces el principio, y entonces lo que hay que hacer es empezar a administrar eso poco, administrar esa escasez, porque cuando aprendamos a administrar esa escasez, pues vamos conociendo, nos vamos capacitando, y el Señor nos va permitiendo, como hemos sido fiel en lo poco, nos va permitiendo ser fiel en lo mucho, ser fiel en lo que el Señor nos va entregando en la medida en que nosotros vamos administrando lo que el Señor nos va dando, y lo que el Señor nos va dando no lo vamos a considerar como poco, sino lo vamos a considerar como esa bendición que estábamos esperando de parte de Dios, y de ahí en adelante empezamos a hacer la obra, empezamos a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que en medio del propósito nos preguntamos muchas cosas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Qué pasará? ¿Qué hice? Y la pregunta es la misma: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y miramos hacia todos los lados y decimos, pero tanta gente acá, y me llegó esto a mí, me cayó esta dificultad, esta enfermedad, este problema. Pero después, cuando colocamos todo eso en la mano del Señor y somos agradecidos y le damos gracias al Señor, aún en medio de la dificultad por lo que estamos pasando, y cuando aprendemos a ser agradecidos, dice el Salmo 100, que debemos entrar por sus puertas con acción de gracias. Con acción de gracias, aprender a dar gracias. Y yo escuchaba en estos días, y es muy cierto, porque la ciencia le ha cambiado los nombres, y la ciencia ya habla algo que la palabra del Señor desde siempre, y desde que el Señor lo habló y se empezó a recopilar la palabra, la Biblia de Dios, nos ha hablado del perdón, y nos ha hablado que cuando perdonamos nosotros somos liberados, hay una bendición grande, pero que hay una bendición grande para nosotros, pero solamente esa bendición se libera, esa bendición entra o se activa o entra en nuestras vidas cuando nosotros decidimos perdonar. O sea, el perdón está ahí, pero cuando decidimos perdonar, esa bendición llega a nuestras vidas. De lo contrario, alguien puede tener los argumentos los mejores argumentos, y la persona dice, yo no perdono por esto y por esto, y pueden ser argumentos válidos, pero con esos argumentos la bendición del perdón no va a llegar sobre esa persona, o no se va a activar esa bendición hasta que la persona decida perdonar. Y entonces hoy en día los médicos, ya hace algunos años, los médicos hablan de la terapia del perdón. Cuando alguien se ha enfermado y los médicos llegan a la conclusión y dicen, esta persona se enfermó porque no quiso perdonar, y entonces le dice, vamos a practicar, vamos a enseñarle la terapia del perdón, y la persona le empiezan a llevar en un proceso hasta que la persona perdona, y la persona dice, me siento mejor, me siento que me quité un peso de encima, me siento tranquilo, me siento liberado. Y entonces la gente y los médicos, los científicos dicen, la terapia del perdón está funcionando, esto es algo real. Pero cuando vamos a la Biblia, el Señor nos había hablado ya del perdón, de la bendición del perdón, de que debemos perdonar. Y así como estas terapias hay muchas. Y escuchaba también la terapia se habla de la terapia también de dar gracias, ¿sí? Y de ser agradecidos, ¿sí? Y entonces cuando la persona es agradecida y da gracias, pues también viene una bendición grande. La palabra del Señor nos dice, ¿por qué? Porque debemos ser agradecidos con todo, debemos entrar por sus puertas con acción de gracias. Y entonces los científicos dicen, nos inventamos esto, creamos esto, llegamos a la conclusión que dar gracias también trae bienestar, trae tranquilidad, trae liberación a la persona se siente bien, y llegamos a la conclusión que hemos creado otra terapia, la terapia de dar gracias, cuando la palabra del Señor nos habla por todas partes de ser agradecidos, de dar gracias en todo, por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y entonces,
mis hermanos, vamos a entrar en el tema del propósito. Y en ese propósito vamos a estar viendo o vamos a estar leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Mateo 16, 21. Y me pregunto antes de entrar, antes de leerlo, ¿qué es propósito? Nos preguntamos, ¿qué es propósito? ¿Qué es un propósito? Y veía en un diccionario en el cual dice, se trata del objetivo que se quiere alcanzar en la finalidad o en la meta. Es algo que la persona se traza, un propósito para alcanzar un objetivo, para alcanzar una meta. Tal vez una definición corta, porque el propósito es mucho más amplio, pero esa es parte del propósito. Y dice Mateo 16, 21, a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Así que nos damos cuenta en este versículo que es la primera vez que el Señor Jesucristo les revela el propósito a sus discípulos. Es necesario que yo vaya a Jerusalén y que sufriría, que moriría, pero que al tercer día resucitaría. El Señor les está dando a conocer el propósito a sus discípulos. Y dice el 22, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Dice el 23, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. No desde el punto de vista de Dios. Así que el Señor les está revelando el propósito. ¿Qué les está diciendo? Me es necesario. O sea, este es el propósito. Esto es por el cual yo estoy acá en la tierra y estoy con ustedes enseñándole. Ahora les voy a revelar mi propósito. Le habla también, pues Pedro de una vez dice, no, Señor, ¿cómo va a ser tal cosa? No, eso es imposible. ¿Cómo va a decirnos estas cosas? Y dice que lo llevó aparte, ¿no? Para reprenderlo, para decirle, Señor, ¿por qué se pone a decir estas cosas? No diga eso, que eso, tal cosa, no va a suceder, ni puede suceder. No diga semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Entonces vemos las palabras de Pedro. Pero ¿qué le dice el Señor? Primero el Señor le es claro. Y el Señor trae un propósito, trae una visión y no, no quiere que nadie lo desenfoque y quiere cumplir el propósito, y por eso le habla a Pedro, ¿sí? Pedro es hablándolo, es uno de los líderes de los discípulos, pero le dice, aléjate de mí, Satanás. Aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. O sea que en los propósitos, el Señor nos habla que cuando hay propósitos, también el enemigo quiere presentarnos trampas. ¿Para qué? Para sacarnos del propósito. Y ahorita vamos a ver algunas clases de trampas, algunas cosas, algunas cosas, impedimentos que el enemigo nos coloca para sacarnos y para desenfocarnos del propósito y para decirnos, no, esto por aquí no es, yo me voy por un lugar más tranquilo, esto está acá como un poco difícil, y yo me voy por un lugar donde no haya sufrimiento, donde esté todo tranquilo, le voy a huir a dificultades, a problemas que se me van a presentar dentro del propósito de Dios en mi vida. Y entonces el Señor le dice algo más,
Le dice, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano. O sea que nosotros podemos ver las cosas desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista de Dios. O sea, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista del por qué estamos hoy aquí reunidos, del por qué el Señor me ha permitido vivir ciertas situaciones, del por qué el Señor me ha venido capacitando, del por qué el Señor me ha venido hablando en cierto tema, bajo una dirección específica. Y entonces nos damos cuenta de que no somos nosotros, es el Señor dándonos una dirección para cumplir un propósito en nuestra vida. Hay personas que van por la vida y se sienten frustradas porque no saben cuál es su propósito. Y entonces, al no saber cuál es el propósito, la persona expresa, dice, yo la verdad no sé por qué estoy acá, no sé para qué vine a este mundo, no sé, realmente, no sé, no me siento útil, no me siento para nada bien. No sé realmente el por qué estoy acá en este mundo, el para qué, cuál es mi función, cuál es mi propósito. Y entonces cuando una persona está de esta forma y habla de esta forma, ¿cómo está esa persona? Desorientada, ¿no? Está como que no sabe, como que hace una cosa y al otro día hace otra y dice no se siente bien, dice no me hallo en nada de lo que hago. No creo que nada de lo que hago me siento bien, me siento realizado, y así van por el tiempo, van por la vida, y entonces al final de la vida dice, pasaron todos estos años y realmente no hice nada y realmente no sé cuál fue mi propósito. Pero nosotros debemos pedirle al Señor que nos guíe, pedirle al Señor que nos muestre qué quiere hacer con nosotros. Yo meditaba hoy en un aparatico, bueno, lo iba a traer y se me olvidó, se me quedó. Y es un aparatico que utilizaba hace un tiempo, hace unos años, año 2011, 2012, lo alcancé a utilizar, que era el GPS o el GPS, una pantallita cuadradita que la utilizaba uno en el vehículo para guiarse uno, para llegar a la meta, y entonces iba uno mirando y, bueno, digo yo, en ese momento, porque hoy en día pues se sigue usando, pero ya no es el aparatico, la pantallita, sino lo utilizamos a través de nuestro celular, la aplicación. Todos los celulares pueden tener o tienen su GPS, su GPS, y lo colocamos y solamente colocamos la dirección o el nombre del sitio donde vamos a ir, y de una vez nos marca el camino, y nos marca el camino con un color, y entonces también, si queremos, vamos escuchando la voz del GPS de la persona, y entonces nos va diciendo izquierda, derecha, cuidado, más adelante hay un accidente, y nos va dando todas las indicaciones. Váyase ubicando a la izquierda, porque dentro de 100 metros, 200 metros debemos girar a la izquierda, y nos va dando todas las indicaciones, tanto que si de pronto por algún momento o algún descuido o no supimos interpretar en ese momento la dirección, la ruta, nos pasamos, entonces nos dice vamos a programar o reprogramar la ruta, y nos vuelve a enrutar, nos vuelve a dar la dirección. No hay ningún problema, tal vez perdimos 1 o 2 minutos más, pero volvemos otra vez y nos vuelve a llevar al camino para lograr o para llegar hasta la meta, ¿sí? Y ese es el GPS o GPS, ese es el GPS en el cual nos lleva a un lugar. Y entonces vamos a pensar por un momento cuando no existía este aparatico, ¿sí? No existía el aparatico. Entonces, ¿qué nos tocaba? Irnos guiando, ir preguntando, o a veces nos decía, bueno, le voy a dar las indicaciones para llegar al lugar
o para que venga a mi casa, o para que venga a tal sitio y nos encontremos, le voy a dar la dirección. Y entonces empezaba a darle las indicaciones, y esas indicaciones eran: cruce a la izquierda, y después de la izquierda sigue derecho, y ahí va a encontrar una esquina, y hay una tiendita en el cual hay una puerta roja, por ahí cruza a la derecha, y ahí se iba, y uno como que mirando, y uno decía, pero no veía uno nada, como que uno imaginándose, pero uno dice, no, ya como a la tercera indicación me perdí, pero uno seguía escuchando y sigue más adelante, y ahí más adelante va a encontrar, y le va dando todas las indicaciones, y al final le decían a uno, bueno, y llega a esa esquina, y ahí llega y pregunte, y ya está cerquita, y cualquier persona le dice dónde es, y ya como que uno decía, bueno, al fin y al cabo pues me toca irme preguntando porque no entendí muy bien. Pero allá miramos a ver cómo llegamos, y esas eran las indicaciones. Pero hoy en día tenemos la tecnología, y eso nos habla también de que el Señor nos ha dejado su GPS, que es la palabra del Señor. Que su GPS, que es nosotros estar en la presencia del Señor, que es estar nosotros, buscar, entrar con acción de gracias a la presencia del Señor, preguntarle, pedirle las indicaciones, y el Señor a través de su Espíritu Santo nos va guiando, nos va mostrando, nos va diciendo cómo es, izquierda, derecha, va bien, nos sentimos confiados, nos sentimos seguros, sentimos que el Señor nos está respaldando, que el Señor está con nosotros, y entonces todo se hace más fácil, todo se hace de que el Señor está bendiciendo, nos está respaldando, nos está guiando. Y cuando en algún momento también hay diferentes formas de llegar, o le dice uno a otra persona para que no le dé tanta vuelta o tanta dirección, sencillamente le dice uno, envíeme su ubicación, y la persona le envía la ubicación, y uno no se pone a mirar si izquierda ni derecha, ni si hubo la casa de puerta tal o de rejas, sino uno sigue y llega allá. ¿Por qué? Porque hay esta aplicación, y esa aplicación lo guía y lo lleva a uno hasta el lugar, así sea un lugar, ¿cómo se dice? Un lugar allá campestre, un lugar del campo, allá llega uno, allá no hay ninguna dirección que diga carrera tal, no, allá llegó, y el GPS le dice, has llegado a su destino, y le sale la banderita esa de la meta, y uno dice, llegué, o si no llegué, estoy aquí cerquita, pero todo le da la indicación, y entonces uno tiene que decir, o uno tiene que darse cuenta cuando le envían la ubicación, de que también en la palabra del Señor, el Señor nos da la ubicación, el Señor nos da la seguridad de que vamos bien, de que vamos por el propósito de Dios, que el Señor nos está dando la dirección que estamos necesitando. Así que el propósito de una persona se empieza a construir con su relación. El propósito de una persona se empieza a construir con su relación en su relación con su padre, Esto lo estamos viendo, o esto lo vemos a través del Antiguo Testamento. Recordemos cuando el padre en la Biblia tiene tiene un significado, y es bendecir a sus hijos. Recuerde cuando los patriarcas en un determinado momento de su vida reunían a sus hijos, y ¿qué hacían? A cada uno le iban hablando, le iban dando una bendición, le iban dando una dirección, y le iban dando un propósito. ¿Sí? Entonces ellos iban dándole ese propósito, esa dirección que ellos estaban necesitando. Y nosotros debemos dar también esa dirección a nuestros hijos con hablarle o bendecir a nuestros hijos, orar por nuestros hijos, decirle a nuestros hijos, y esto no solamente cuando están ellos pequeños, siempre en nuestra vida, y bendecirlos y orarles y decir, bendigo la vida de mi hijo, bendigo la vida de mi hija, las puertas, que el Señor le abra puertas, que el Señor le dé gracia,
que sea un profesional, que pueda triunfar en la vida, que pueda ser una persona exitosa en todas las áreas de su vida, y bendecimos la vida de nuestros hijos y profetizamos sobre nuestros hijos. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de nosotros, o tal vez ninguno, tuvimos esa bendición de parte de nuestros padres, y no porque ellos no quisieran, sencillamente porque ellos no conocían, porque ellos les explicaron, les enseñaron otra cosa, y entonces el papá le decía a uno, bueno, a trabajar usted, o a estudiar, usted tiene que estudiar, y si no sirve para el estudio, entonces pues lo ponemos a trabajar, y lo ponemos a hacer algo, y no lo podían ver a uno por ahí sentado algo, sino algo le ponían a hacer. ¿Por qué? Porque era bueno, en el caso mío, mi papá quería mantenerme a toda hora activo, ¿no? Porque decían, no, es que de pronto se pone a pensar o algo, el ocio, y entonces, y eso era porque eso era lo que ellos habían aprendido, y aparte de eso, eran personas, bueno, mi papá pues una bendición, siempre cuidó de nosotros, siempre se preocupó por nosotros, pero eran personas que él en alguna ocasión nos lo comentó y dijo, pues realmente la parte afectiva, pues yo soy seco porque es que así me criaron a mí, así era mi papá. Y así, y él me acuerdo que él algún día, para un diciembre, nos comentó a varios de mis hermanos, y dijo, pues realmente, pues eso fue lo que yo aprendí, y así fue que me enseñaron, y por eso es que yo soy así. Y entonces nunca, sí, había una palabra de cariño, pero entonces a veces tal vez la palabra máxima de cariño que en alguna ocasión me decía era mijo esto, mijo lo otro, y entonces yo sabía que mi papá estaba de muy buen genio, me quería, tal vez ese era el abrazo, eso era lo máximo, sí. Entonces, pero eso fue lo que ellos aprendieron, pero nosotros hemos aprendido algo diferente. Nosotros hemos aprendido algo diferente, a bendecir, a hablar, a bendecir, a profetizar sobre nuestros hijos, a decirle, mi hijo va a ser bendecido, va a ser una persona de éxito, va a ser una persona de Dios. Vamos a pasar lucha, vamos a pasar dificultades, vamos a tener sufrimiento, pero cuando es el propósito de Dios, el Señor nos va a mostrar cuál era el objetivo, por qué nos estaba preparando, por qué nos permitió pasar por esa capacitación que fue dura, que fue tal vez dolorosa en diferentes momentos de nuestra vida. Y empezamos a darnos cuenta del propósito de Dios para cada uno de nosotros. Así que no podemos nosotros evitar el sufrimiento. Hay personas que cuando se dan cuenta que viene una dificultad, entonces dicen, no, más bien la evito. Más bien, no, por ahí no me voy, a mí no me gusta eso, no, yo simplemente quiero vivir una vida tranquila, en paz, y la persona sencillamente no sigue adelante. ¿Por qué? Porque ve que hay hay momentos que va a pasar por momentos de sufrimiento, así que no podemos nosotros evitar ese sufrimiento. A veces es necesario porque es parte de la capacitación. Y alguien decía que el sufrimiento purifica nuestra alma. El sufrimiento nos enseña también, nos capacita también, pero hablo del sufrimiento en el propósito de Dios. Hablo del sufrimiento en el propósito de Dios, porque no estoy hablando del sufrimiento cuando la persona está apartada. O sea, no estoy hablando del sufrimiento en el despropósito. Cuando la persona dice, estoy pasando una prueba, estoy pasando una dificultad, pero eso que está pasando, esa prueba, esa lucha es apartado, es en el despropósito. O sea, no tiene nada que ver con el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque la persona se metió en esa dificultad él solito. Y se metió por desconocimiento o se metió por desobediencia a la palabra del Señor. Así que podemos ver o hemos visto, vimos el domingo pasado el propósito de Dios en la vida de José. Pero también podemos ver el propósito de Dios en la vida de su padre Jacob. En la vida de su padre.
Así que, ¿qué era lo que pasaba? Que su mamá prefería a Jacob y su padre prefería a su hermano. O sea, que era una familia que aún ellos desde pequeños sufrieron esa disfunción ahí familiar. Pero también a Jacob le colocan un nombre y ese nombre también trazó la vida de Jacob. ¿Cuál era el nombre? Usurpador, tramposo. Ese fue el nombre que le colocaron a Jacob, y todo esto nos hacía entender que él estaba determinado para que su vida fuera un fracaso. Con todo esto, su hermano, después de lo que pasó de la primogenitura, lo quería matar. Él huyó para donde su tío Labán, que su tío también era, su tío era un tramposo, pero allá llegó él y Jacob tenía que, aunque Jacob tenía la bendición de su padre, pasó por momentos difíciles, pasó por momentos duros. Eso quiere decir que no, o sea que el hecho de que nosotros tengamos la bendición de Dios y que el Señor tenga un propósito en nosotros y que nos esté capacitando, eso nos está diciendo, o eso no quiere decir que nunca vayamos a tener dificultades, que nunca vayamos a tener problemas, que nunca vayamos a sufrir en alguna situación. Y eso es lo que pasa con algunos cristianos, que cuando empiezan a ser tratados, cuando el Señor empieza a enseñarles, cuando empiezan a tener dificultades o sufrimiento, yo le digo, ¿usted cómo le ocurre decirle eso? ¿Usted cómo de entrada lo va a desanimar? ¿Cómo le va a decir? También se le puede decir si quiere decirle, pero no en esa forma, porque esa forma que usted lo está diciendo, le está diciendo es que lo quiere sacar del camino urgente, rápido. Yo lo debe de ver, y lo debe de ver cuando empiecen las luchas, a ver si su comportamiento y su alegría y su gozo es el mismo. Yo le digo, no le diga eso, y menos de esa forma como usted está planeando decírselo. Y entonces eso llega en algún momento. Pero el Señor también nos da la fortaleza, nos da el discernimiento, nos dice el por qué, nos va dando a entender con el tiempo el por qué Él nos permite trazar o pasar por esos valles de sombra de muerte. Pero decir, como dice el Salmo 23, no temeremos mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Gloria al Señor, gloria a Dios. Así que podemos ver esas situaciones, podemos ver que hay situaciones que hay sufrimiento en diferentes circunstancias de la vida, momentos difíciles, pero debemos nosotros aprender a dar gracias, a ser agradecidos con nuestro Dios. Así que, como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios conforme a su propósito han sido llamados. Conforme a su propósito, los que nosotros estamos acá hemos sido llamados con un propósito. Y dice la palabra también en Romanos que todo obra para bien. Y debemos entender que cuando estamos en el propósito de Dios, todo obra para bien, así no entendamos ciertas circunstancias, así digamos, pero ¿por qué? ¿Pero por qué estoy en esta situación? ¿Pero por qué estoy en este lugar? Pero no entiendo, pero realmente, y entonces es cuando tenemos que decirle al Señor, Señor, no entiendo muchas cosas, pero aquí estoy. No entiendo muchas cosas, pero estoy en tu propósito, pero estoy en el propósito que me has trazado, porque sé que estás haciendo la obra en mí, porque sé que me estás enseñando, porque sé que me estás capacitando, y que todo esto un día lo voy a poner en práctica para engrandecer el reino de Dios, el reino de los cielos. Así que todo esto es un propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Así que ya para finalizar, le dice el Señor, o debemos ver el propósito desde la óptica de Dios y no desde la óptica humana. Y por eso el Señor le dice le dice a Pedro, que le dice es que usted solamente, ya al finalizar, le dice, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y cuando vemos las cosas desde el punto de vista humano, tenemos fallas, tenemos fracasos, somos engañados, ¿sí? El enemigo nos coloca trampas, como le dijo el Señor a Pablo.
y entonces esas trampas vienen y nos dejamos envolver. ¿Por qué? Porque estamos viendo la situación desde el punto de vista humano. Y entonces cuando en alguna circunstancia, voy a colocar un pequeño ejemplo, cuando alguien nos dice, este es el negocio, y entonces vamos este es el negocio socio, como dice el eslogan, y entonces la persona dice, bueno, vamos por ahí. No, usted mete un dinerito y eso se le va reproduciendo y eso va ganando dividendos y esto y lo otro, y la persona la convencen y dice la persona, sí, eso es. Como he escuchado ese tema en muchas ocasiones, y entonces personas que venden algún producto, llega otro y dice, yo lo compro todo, ¿sí? Todo. Y le habla y le pinta un negocio y dice, no, tranquilo, que se va a poner usted a vender detalladito y que para una cosa, yo lo compro todo. Y la persona, porque me pasó en varias ocasiones, me decía, no, esto, cuando, bueno, viajaba y me decía, oiga, venga, necesito más mercancía, venga para acá y visíteme nuevamente. Y, bueno, pero estuve hace 4 o 5 días allá. No, sí, es que vendí todo. Y dijo, ¿qué pasó? No, vino una persona y me lo compró todo. Ay, qué bueno. Y esto, de contado, no, yo le di plácito, me dijo que le diera un plácito 15 días, pero no, qué bueno que me... Y eso que comento, me lo comentaron muchas personas, y cuando la persona me decía eso, no, me lo compraron todo, yo, uy, no vaya a ser que es el mismo cuento, pero ¿qué? ¿Cómo fue el negocio? No, ya, en 15 días me traen el dinero. Y uno como que, uy, no, pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué se apresuró? Pero no, es que, y la persona de confianza, la persona me dio mucha confianza, habla muy bien. Y entonces, trampas que va uno, o que le van colocando en el camino, y eso uno va aprendiendo, pero cuando uno puede ir a la presencia del Señor y colocar esa situación y decir, sí, Señor, esto es tuyo, esto no es tuyo, que tal vez lo estoy viendo desde la óptica humana, a mí me parece que está todo bien, a mí me parece que sí, pero de todos modos le consulto, Señor, y entonces el Señor nos habla, el Señor nos muestra y nos dice, no, por ahí no es el camino, es una trampa, tenga cuidado, esto, lo otro, y entonces nos damos cuenta de que tenemos que consultarle todo al Señor, colocarle todo en la mano del Señor, contar con el Señor, ver las cosas no como las vemos nosotros, sino bajo la óptica de Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué cree Dios de lo que me está pasando, de esta situación? Y nos damos cuenta de que necesitamos contar con el Señor para cualquier decisión que vayamos a tomar. Y esa decisión, ¿y cómo contamos con el Señor? Es llevarle esa situación al Señor de rodillas y decirle, Señor, muéstrame. No deje que me vaya a suceder alguna situación que tenga que lamentar, Señor. No permitas, no me dejes en vergüenza, Señor. Ayúdame, muéstrame. Y entonces vemos que el Señor empieza a moverse, y esa persona que quería tal vez alguna situación, algún negocio, algo que propuso la persona, cuando uno dice, bueno, va a esperar a ver que me llame otra vez la persona o que venga. No, la persona nunca más se volvió a aparecer, no es tan raro. Esa persona estaba muy interesada, o quería decirme, o quería hablarme, y nunca más volvió por acá, nunca más lo volví a ver. Y entonces vemos que es el Señor actuando, trabajando en nosotros a nuestro favor. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con Él, porque colocamos o colocamos la situación en manos del Señor, y el Señor trabaja a nuestro favor. Así que no debemos poner la mirada en las cosas de los hombres, sino en las de Dios. O sea, debemos colocar la confianza en el Señor y saber que de parte del Señor nos da esa respuesta. Así que tenemos todos un propósito en nuestra vida, y que ese propósito lo vayamos nosotros desarrollando día tras día, y vayamos nosotros pidiendo esa ayuda para que el Señor nos vaya ayudando, nos vaya guiando. Y si en algún momento nos desviamos del propósito, así como el GPS, el Señor nos vuelva a enrutar y nos vuelva a decir, se está desviando. No se me desvíe ni a izquierda ni a derecha, se me está desviando, tenga cuidado, vuelva al camino, vuelva al redil, vuelva al propósito que yo desde un principio le tracé.
Así que mis hermanos, coloque sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor, porque el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros el Señor tiene un propósito, y si tenemos alguna duda, tenemos algo en el cual decimos, algo no entiendo muy bien mi propósito, no entiendo el porqué de alguna situación de mi propósito, pedirle al Señor para que nos dé esa ayuda que estamos necesitando en determinado momento de nuestra vida. Padre maravilloso, te damos gracias. Gracias por este momento, gracias por esta noche que nos ha permitido reunirnos. Y esta reunión que hemos tenido en esta noche ha sido, Dios mío, Señor, como dice el título de esta predicación, ha sido con un propósito, Señor. Primeramente, de darte la gloria, de darte la honra, de alabarte, de bendecirte, de venir a escuchar tu palabra, de venir a escuchar tu consejo, de decirte, Señor, que no nos permitas que nos desviemos del propósito de lo que nos has trazado, que no nos permitas, Dios mío, Señor, desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino tener puesta la mirada en ti. Ayúdanos, Señor Jesús, te lo pedimos en esta hora. Ayuda a nuestras familias, ayuda a nuestros hijos, bendecimos nuestras familias, queremos lo mejor para nuestras familias, para nuestros hijos. Síguelos bendiciendo en sus estudios, en su área profesional. Los bendecimos. Bendice todo lo que ellos emprendan, bendice la obra de sus manos, bendice todo, guárdalos, protégelos, coloca un cerco de protección sobre ellos, Dios mío, Señor, en medio de tantas dificultades, en medio de tantos peligros que ofrece hoy la sociedad, que ofrece hoy la vida, Dios mío, Señor, que estamos viviendo. Guárdalos, Señor, protégelos, bendice a todos los que nos encontramos en este lugar, en esta noche, Señor. Guarda a mis hermanos, bendícelos, ayúdalos, y que todos nosotros podamos cumplir el propósito que tú has trazado sobre nosotros, Señor. Así, Dios mío, Señor, como Jacob le dieron un nombre, Señor, también nosotros, tú nos has dado un nombre, Dios. Y así como nos has colocado un nombre, has colocado, Dios mío, Señor, ese propósito en nuestras vidas. Te lo pedimos, Dios mío, Señor, y te damos gracias. Te pedimos, Dios mío, Señor, en esta hora, si alguno de mis hermanos tiene una petición, una dificultad, un dolor, algo, Dios mío, Señor, te lo presentamos, te lo colocamos en tu presencia, Señor. Te colocamos, Dios mío, Señor, cualquier dificultad, cualquier petición, Señor. El estado de ánimo, Dios mío, Señor, cualquier tristeza, cualquier necesidad, Señor, todo te lo colocamos en tu presencia, porque tú eres nuestro Padre celestial que nos ayuda en el propósito, que nos da esa dirección, que te preocupas por nosotros. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Salvador. Gracias, mi Señor. Oh, mi Jesús, como hemos leído en este capítulo 16 de Mateo, Señor, tú venías con un propósito a este mundo. Y ese propósito también representaba dificultades, sufrimientos, hasta la muerte, Dios mío, Señor, y muerte de cruz. Y eso nos habla de que nosotros estamos en este lugar y hemos venido a esta tierra, Señor, con un propósito, cada uno de los que estamos acá, Señor. Cada uno tenemos un propósito. Y te damos gracias, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a terminar y a cumplir el propósito que tú has trazado en nosotros, Señor. Que cumplamos tu propósito, no el nuestro, Dios mío, Señor. Porque tal vez nosotros no queremos pasar por momentos difíciles o de sufrimiento, Señor. Pero cuando eso lo pasamos con tu dirección, Señor. Dios mío, Señor, sabemos que es el propósito tuyo en nuestras vidas y que tú vas a nuestro lado, ayudándonos, fortaleciéndonos, bendiciéndonos, dándonos aliento, dándonos
palabras de bendición y nos vas a llevar adelante a la meta, Dios mío, Señor. Porque el desierto, tal vez que en ocasiones pasamos, no es el final, no es la meta, no es el objetivo, es un lugar de paso en el cual es pasajero, Señor. Lo entendemos así, porque la meta es otra, porque la meta es el lugar que fluye, es esa tierra que fluye leche y miel, es el lugar de bendición, es el lugar de gozo, de alegría, de haber cumplido la misión, de haber, Dios mío, Señor, logrado y terminado la misión, de haber cumplido la misión que tú nos has trazado, y que nosotros, a través del conocimiento y de lo que nos has hablado, sabemos, Dios mío, Señor, que tú estás ahí para ayudarnos a cumplir este propósito, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, te damos en esta hora. Amén y amén. Gloria al Señor. Te pedimos, Dios mío, Señor, por las ofrendas, por los diezmos, para que los bendigas, y bendiga a Salvador Alegre, bendiga a mi hermano, a mi hermana, para que todo lo que emprenda y realice, todo le salga bien, y reprende por nosotros al devorador. Gracias, mi Señor Jesús. Bendice a tu pueblo en esta hora, en esta noche, siempre, cada día, cada semana, en su trabajo. Bendice la obra de sus manos. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, bendito es nuestro Dios. Alabanza al Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a orar para salir de este lugar y seguir bajo la bendición de nuestro Dios cada día. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Te pedimos que bendigas a cada uno de mis hermanos, llévalos con bien, bendice cada hogar, bendice su familia, bendice cada hogar acá representado por cada uno de mis hermanos. Que ellos lleven la bendición a su casa, Señor, y que lleven, Dios mío, Señor, esa bendición de tu palabra, esa bendición, Dios mío, Señor, de tu presencia en nosotros. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, mis hermanos, y que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Amén y amén.